Estás en la radio pública disfrutando de Postales Argentinas. Señores, hay muchísimos mensajes. Yo le pido a Noralía Sormani que nos lea algunos rápidamente. Sí, muchísimos mensajes. El programa tiene nivel de excelencia, Gerardo, lo dice Gerardo de Villa Pueyrredón. Felicitaciones por el programa, dice Isabel de Merlo. Hay muchos que quieren participar del sorteo, ¿no? Y bueno, muchas opiniones sobre todo. Roberto de Villa del Parque, soy oyente de Radio Nacional, quiero que Dubati me diga dónde hay librerías de viejo. En el centro y por toda Buenos Aires hay, y le aseguro que son las que tienen los mejores libros, ¿eh? Como dice Horacio González, ¿no? Que en su libro Restos Pampeanos, ¿no? La patria es un conjunto de textos, ¿no? Claro. Y digo de Horacio González porque Juano Villafranca. Bueno, justamente le contamos a nuestros oyentes que estamos con Horacio González, director de la Biblioteca Nacional y colaborador permanente de Postales Argentinas. Horacio, ¿estás por allí? Sí, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, mirá, justamente a propósito de balances y relaciones con este proceso postelectoral, ¿qué pensás o qué te parece que se puede pensar desde la cultura en esta nueva etapa que se abre ahora para los argentinos, Horacio? Va a ser una etapa muy difícil, todos lo sabemos, la manera en que se están desarrollando los hechos tiene una gran tensión, una tensión que no se vio del mismo modo en otros periodos de la historia política argentina. Todos apreciamos, sospechamos, intuimos que los próximos acontecimientos van a estar signados por fuertes contraposiciones. De algún modo hay una suerte de guerra de posiciones, como podríamos decir, una guerra de trincheras, donde la prensa actúa como un partícipe fundamental, la prensa, los medios de comunicación, casi a la altura de lo que en el siglo XIX era la gran participación de la prensa en la política, fue el gran siglo de los grandes periodistas de trinchera, de barricada. Después la prensa en los años que siguieron, prácticamente en los grandes momentos del siglo XX, construyó una noción de objetividad que no hay por qué abandonar. Hay una objetividad que me parece que es fundadora del modo en que la prensa tiene de unificar grandes públicos, pero que en este momento ha dejado paso prácticamente a la expresión aún los grandes diarios, y los grandes diarios que tienen sostenes económicos muy evidentes y muy fuertes y que son de hecho grandes empresas, han abandonado esa cifra, ese juego, ese conjunto de reservas en relación a la, más que reserva, digo, de actitudes en relación a la objetividad, y de algún modo ocupan un lugar en la trinchera. Debido a todo esto, la lucha tiene componentes en textos, en palabras, en símbolos, en imágenes muy fuertes. Hoy se escucha a menudo a los políticos, los periodistas decir, produjo un signo, dio un gesto, una señal, un guiño. Por supuesto, eso siempre existió y hace de la política un lugar a ser interpretado. Hay un juego de interpretaciones que siempre varían, y cualquier hecho se abre a un abanico muy plural de interpretaciones. Pero en este caso con mucho más énfasis, de algún modo, cualquier enunciado, cualquier nota, cualquier artículo, cualquier emisión, cualquier forma discursiva, cualquier cosa que digamos nosotros también. Eso es lo que quiero señalar como hondo, muy hondo en el panorama que se nos abre. Está teñido de una pérdida de esos anclajes mínimos que toda sociedad precisa para el vivir común. Llamamos a ese anclaje mínimo objetividad, y de alguna manera todo esto nos lleva a un tema que me gustaría destacar para terminar, que es el modo en que el periodismo contemporáneo acepta los comentarios anónimos detrás de cada artículo. Todos los grandes diarios lo hacen, que sin duda es una manera de comprobar en el acto quién lee, cuál es el sustento de esa lectura en cuanto a sentimientos muy primitivos. Pues bien, estos sentimientos primitivos son casi siempre de injuria, de denuesto, de odio,
Y esto es un hecho nuevo en la historia del periodismo que está en todo el mundo. Es un hecho absolutamente, a mi juicio, escandaloso de la historia del periodismo, pero que en esta coyuntura argentina, para terminar de responder tu pregunta, Juan, Sí. Hace de este panorama que estamos viviendo y de esta lucha por el poder, que donde la podríamos definir en términos muy gruesos, como un gobierno que está sitiado y que mantiene ciertas perspectivas democráticas heredadas de su propia acción anterior, muy importantes, y una oposición que en su conjunto, a pesar de sus diferencias también, no garantiza que resguarde muchas de esas acciones de tipo democrático y justiciero que empeñó el gobierno anterior, más allá de las críticas que también merezca. Pero todo esto se hace a través de una lucha, no solo a través de los diarios, los medios de comunicación, las palabras, sino que la lucha es no solo a través de ellos, sino por ellos, en términos de cómo una futura sociedad democrática argentina va a ser acompañada por grandes medios de comunicación que recuperen esa mínima objetividad y no emisores de una profunda, oscura y muchas veces viscosa estructura de injurias anónimas. Así es, y atendiendo este sentido de las interpretaciones, y dio a luz hace poco por el periodismo el encuentro de carta abierta, ¿no?, con el nuevo secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia. Estas interpretaciones también de alguna forma el nuevo secretario de Cultura las colocó en relación a la importancia de la cultura y a politizar la cultura, ¿no? ¿Cómo consideras ese encuentro? ¿Qué opinión te merece las palabras de Jorge Cosia? Como todos los que concurrieron, muy bueno. Me parece que revela un tipo de actitud en la esfera del Estado que debe ser novedosa, eso debe ser sensible incluso a todos los demás ministros de esferas más duras, digamos, como la economía o la justicia. La cultura se sabe que es un lugar también de esas múltiples interpretaciones y un necesario pluralismo, pero la actitud de Cosia me llamó la atención en cuanto a que vuelve a lo que deben ser las raíces de las instituciones públicas y del Estado mismo, la vida popular, la sociedad, la capacidad de cualquier ciudadano de encontrar de inmediato una escucha en la esfera pública, de traer sus proyectos, y por lo tanto interrelación entre la vida cotidiana, entre la vida laboral, entre la vida del ciudadano que digamos que está inmerso en todos sus dilemas, y la vida del Estado. Creo que Cosia, más allá de sus convicciones, su actividad en el cine, que es conocida, y su perspectiva intelectual, que es un heredero de las líneas de la izquierda nacional en Argentina, con todas las variaciones y adecuaciones del presente, más allá de eso lo veo como alguien con la necesaria porosidad como para entablar los diálogos que se necesitan en este momento. Si no hay imaginación, no hay una nueva imaginación política en la Argentina, esto para todos, digamos, pero sobre todo para los funcionarios del gobierno y para todos los que ocupan algún cargo público. Esa nueva imaginación sin duda debe hacer de todo funcionario alguien que vive en la sociedad, que viaja en el subterráneo y que tiene su escucha abierta en todas direcciones. Creo que Cosia demostró eso con su noción de politizar la cultura y darle una dimensión cultural más profunda a la política. Dicho de otra manera, como es una secretaría y no un ministerio, eso más allá de la idea de todos, de que sea un ministerio de cultura, evidentemente no se puede decir cultura como una cosa más y como una dimensión entre tantas, o como algo que peor aparece después de resuelto lo económico, o las cuestiones institucionales, o las cuestiones digamos, referidas a la discusión política inmediata. La cultura es la columna, una de las columnas, si no la más importante de la vida pública. Basta pensar que ahí está el pensamiento, los símbolos, la imaginación, la actitud frente a la literatura y frente a nuestro propio lenguaje como seres hablantes que somos de toda una comunidad. La subjetividad también, ¿no? La manera de vincularse con el mundo. Horacio González te saluda, Jorge Dubati. ¿Cómo andás? Vos hablabas de viajar en subte recién y yo te pregunto por viajar en taxi. Y vos sabés por qué te lo pregunto. Sí. Acaba de salir un libro que se llama El arte... Porque claro, yo viajé mucho en subte y sigo viajando, soy un viajero de subte y colectivo, pero mi función en la Biblioteca Nacional,
que me quita tiempo Claro. para viajar en colectivo, que es lo que más me gusta, me hace viajar más en taxi. Y hay un librito. De esa experiencia de conversaciones con taxistas, que es un mundo lleno digamos, un mundo ideológico complejísimo, un mundo oscuramente ideológico, donde también se encuentran maravillas de la conversación. Sí, Escribí un librito que se llama El arte de viajar en taxi, que salió ahora, y en el cual relato las experiencias, que son experiencias de frontera, viajar con el taxista escuchando a Babi Checopar, va desde un neofascismo a expresiones libertarias de gran interés, como microcosmos de las ideologías circulantes en una ciudad. Exacto, pues sabés que me llama mucho la atención del arte de viajar en taxi, que tiene un subtítulo que es Aguafuertes Pasajeras, que está publicado por Coligüe, y la observación es doble. Por un lado lo de Aguafuertes, que te vincula obviamente con el periodismo cultural, el periodismo literario, Roberto Arlt, y por otro lado la tapa fabulosa en la que se te ve a vos manejando un taxi. Bueno, es una caricatura muy linda de Juan Lima. Maravilloso. Bueno, el taxi es un objeto que todos conocemos, y sin embargo la escritora brasileña Clarice Lispector tuvo observaciones muy interesantes del viaje en taxi, Claro. porque es un contacto íntimo con un absoluto desconocido, y en ese sentido retrata muy bien la vida en las grandes metrópolis, porque que viajar en un taxi donde se mida el trayecto, se cobre digamos, la herencia de los viejos cocheros quizás, pero acá con una espesa y muchas veces turbia ideología, pero no solo eso, sino que aparecen modelos de conversación, de miniaturas de conversaciones, restos de conversaciones. Ajá. Eso me enseñó mucho sobre lo que es una conversación terrible, ¿no? Porque muchas veces se originan situaciones terribles, y la típica maniobra ética del que quiere bajar del taxi, bueno, está de acuerdo con el rumbo que el taxi yo lo hice varias veces. En mi libro veces. desaconsejo totalmente esa actitud. Y sale muy caro, ya de por sí un viaje sale caro. Ahora, y Y Aguafuerte... bajarse para encontrar otra conversación igual después, Y no más, va. y más si llueve, y más Más si si llueve. llueve. Ahora, Aguafuerte, ¿por qué? Bueno, vos lo dijiste, Jorge, por pretencioso. Que por supuesto no es... vaya a saber cómo definir lo que hizo Art, que cómo decir bien lo que hizo Art. Está todo Art, ahí de su teatro, su novelística, está en lo que se llama Aguafuerte, pero el término no lo inventó él, sino que venía del naturalismo anterior. Ramos Mejía escribe Aguafuertes también, Ingenieros menciona el término. Que es como grabar en una chapa de cobre con ácido, son escrituras que quedan para siempre. Bueno, yo no pretendí nada de eso, simplemente como amante de Roberto Ar, y como veo que, en fin, siempre renueva sus lecturas, siempre hay jóvenes que le dan a Roberto Ar, más allá de que la crítica puede haberlo abandonado por momentos y después vuelve. Bueno, está el libro de Rocco Carbone, tan interesante, que salió hace poco, que es un joven crítico. Me pareció que toda observación en pequeños breviarios o capítulos o pequeñas como monedas o semblanzas que se hace sobre la ciudad tiene el valor de un Aguafuerte. Eso, más allá de que me siento estremecido ante tu pregunta, porque es obligatorio decir salvando la diferencia, pero bueno, ya la sabemos. Pero más son que homenajes para salir es del toda una paso, ¿no? genealogía, ¿no? Es toda una herencia, ¿no? Juan. Sí, no, ahora Horacio, por esta conversación y tus conversaciones en el taxi deberían registrarse, ¿no? Para un espacio público. Tenés una idea de fondo que yo te escuché el otro día con mucho interés a propósito de un museo de la lengua, ¿no? Sí, ¿Cómo crees sí. que se podrá articular este proyecto, ¿no? Estas Mira, relaciones principio- de la vida cotidiana, o sea, ¿cómo ingresan las palabras y las conversaciones a un espacio público o a un museo, Horacio? Bueno, casi sería lo contrario, sería postular lo imposible para un museo, que son piezas fijas, a veces entumecidas o pegadas con una chinche sobre una pared de telgopor. Bueno, no se quiere eso, quizás también haya que ponerle el nombre museo, pero así, con ese nombre, existe en San Pablo, que es una forma maravillosa que han obtenido los paulistas de juntar las nuevas tecnologías con la filología y la filosofía y la novelística y la poética del país, y no sentís que sean dos mitades que se esforzaron para encontrar un punto común, sino que fluye de una forma natural las voces de la cultura brasileña, el grito de gol en Brasil con la más refinada poesía de un Drummond de Andrade, ¿no? Claro, tal cual. O una canción de Tom Jobim con el cántico de una escuela de samba o de un
una hinchada de fútbol, y en ese sentido sale la historia nacional, y sí, me sugirió que era posible hacerlo aquí en la cárcel de Caseros, si realmente las autoridades la conceden, para esta experiencia, a través de un gesto muy parecido al que Mariano Moreno tuvo cuando se hizo la Biblioteca Nacional en 1810. Iniciativa pública, donaciones, uno que ponía una cosita, otro que pone otra cosita, el barrio, los interesados, los profesores, los estudiantes, los vecinos, y me pareció que eso era posible practicarlo y hacer en la cárcel de Caseros, que está totalmente arruinada, pero es un espacio increíble y forjador de la lengua también, porque tiene un aspecto carcelario. La lengua es una napa primero de la clandestinidad del idioma, de lo ilegal del idioma, junto a la normativa de las academias. Ahí se junta todo, ahí surgió la palabra trucho que usamos habitualmente. Totalmente. O sea, la fábrica de una sociedad es su lengua, y la lengua es algo que fabricamos todos los días para mejor sin darnos cuenta. Por lo tanto, de tener un poquito esa reflexión puede ser una llave de toda una política cultural sobre la ciudad, y también una respuesta a las políticas culturales superficiales que suelen hacerse, como las que tienen lugar en los últimos años por parte de las instituciones públicas también, que no encuentran la tecla exacta para desarrollar una gran política cultural que originada en la reflexión de todos sobre lo que todos somos, individuos poseedores del rico tesoro de la lengua, ¿no? Me parece que ahora con Jorge Cosia, yo ya lo había planteado anteriormente con buena recepción, pero ahora con Cosia es posible que podamos incluso concretar esta idea de que la función pública, el lugar donde está lo público, admite la iniciativa popular, admite la sociedad en carne viva, admite todos los pensamientos que están fuera del Estado para enriquecer el Estado, y viceversa. Esa relación nunca se dio claramente en los últimos años. El Estado es visto como la burocracia, lo enemigo, lo adverso, lo que reprime, y no es que esto no haya sido así, con creces fue así en la historia argentina inmediata, y eso evidentemente puede ser cambiado de muchas maneras, y el espíritu público y la financiación pública puede aparecer también no como lucimiento del funcionario de turno, sino como algo que deja una creación colectiva, ¿no? Así es, Horacio. Nosotros nos vamos a un corte en el programa, y desde ya este tema debemos continuarlo, conversarlo. Muy interesante la posibilidad de relacionar el Estado con la palabra y con lo público, y la posibilidad de encontrarnos con los discursos que se han dado de distinto lugar en la sociedad, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Así que seguramente en las próximas entrevistas, como colaborador acá de nuestro programa Postales Argentinos, nos encontraremos de nuevo con estos temas. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge, orgulloso de ser colaborador del programa. Un gran abrazo para vos y para Jorge Duarte. Nosotros. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Cariño. Hasta luego.